Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la cronología sobre el descubrimiento de la tabla periódica. Así que vamos a iniciar la clase el día de hoy y comencemos. Estimado buen Dios que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias porque una vez más has reunido aquí a tus hijos e hijas para el estudio acerca de la historia que aconteció para el descubrimiento de la tabla periódica. Todos estos otros conocimientos deposítalos en ellos para su formación académica y que sigan en este continuo aprendizaje desde casa. Cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados estudiantes, entonces vamos a continuar con nuestro estudio sobre la historia y el día de hoy vamos a hablar acerca de otro personaje llamado Dmitri Mendeleev. Pero antes de hablar de Dmitri Mendeleev, vamos a ver un pequeño video que nos va a dar alguna información adicional sobre un pequeño sueño que tuvo nuestro amigo Dmitri Mendeleev. Así que estén muy atentos. Em 1869, um professor de química russo chamado Dmitri Mendeleev estava escrevendo um livro escolar para seus alunos quando começou a imaginar como poderia explicar melhor os 63 elementos conhecidos naquela época. Para ajudar a formular seus pensamentos, ele criou uma ficha para cada elemento. Em cada ficha, ele escreveu o nome do elemento, seu peso atômico, suas propriedades típicas e suas semelhanças com outros elementos. Ele então posicionou as fichas como um jogo de paciência e começou a rearranjá-las repetidamente em busca de padrões. Então veio o momento da descoberta. Diante dele havia algo extraordinário. Os elementos se ajustavam em 5 agrupamentos verticais. Cada agrupamento periódico continha membros que eram parecidos entre si, tanto química quanto fisicamente. Mendeleev havia inventado a tabela periódica de elementos. Um mapa que mostrava como todos os elementos estavam ligados uns aos outros. Um mapa tão preciso que ele achava que podia ser usado para prever a existência e as propriedades de 3 elementos que ainda não haviam sido descobertos. Um seria como o boro, ele disse, outro como o alumínio e outro como o silício. Depois, esses elementos foram descobertos e Mendeleev provou que estava certo. Muy bien, hemos visto acerca de la curiosidad que tuvo Mendeleev con respecto al orden de los elementos de la tabla periódica y vamos a hablar acerca de él y cuál fue su aporte y cuál fue su historia también. Así que nuestro amigo Dmitri Mendeleev, cabe resaltar que fue un químico físico ruso, profesor universitario y también un gran economista. Nuestro amigo Dmitri Mendeleev, ahí está su foto, lo pueden observar, nació el 27 de enero de 1834 y falleció el 2 de febrero de 1907. Algo curioso alrededor de su familia es que él era el menor de al menos 17 hermanos según los registros históricos. Ahora, cabe resaltar que nuestro amigo Dmitri Mendeleev sufrió mucho en cuanto a su formación académica. Debido a ciertas causas familiares, él no concretó y solamente llegó a culminar sus estudios de bachillerato. Cuando esto sucede y cuando su padre queda ciego y pierde su puesto para que Dmitri Mendeleev siguiera con su estudio, emigran a Moscú. Y en Moscú, debido a que él no tenía una nacionalidad como tal, se le niega el estudio universitario. Emigra a San Petersburgo y también se le niega el estudio universitario. Así que la madre de Dmitri Mendeleev, tan preocupada por él para que tuviera sus estudios concretos, lo inscribe en un instituto pedagógico en la última ciudad llamada San Petersburgo y allí nuestro amigo se gradúa. Luego
ya con los conocimientos debidos, él asciende y logra entrar a una universidad para poder concretar sus estudios. Alrededor del año 1869, él presenta la primera versión de la tabla periódica. Cabe resaltar que a pesar de haber tenido ciertas limitaciones en su formación académica, Dmitri Mendeleev tuvo una perspicacia muy significativa para el diseño coherente de la tabla periódica, ya que existían muchas semejanzas de los elementos en base a la clasificación que él utilizó, que fue con respecto a los pesos o masas atómicas. La tabla de Dmitri Mendeleev estaba compuesta por 63 elementos y ciertas curiosidades de sus descubrimientos, sus hallazgos con respecto a esta gran propuesta, es que no solamente clasifica los elementos, ¿no?, a los 63 elementos en base a su clasificación por pesos o masas atómicas, sino que realiza grandes aportes con el tanteo de nuevos pesos atómicos. Tenemos que tener en cuenta, estimados estudiantes, que antes, como no se conocían todavía diferentes herramientas científicas como espectrofotómetros para realizar ciertos análisis, se tenía que realizar un cálculo matemático de deducción para poder determinar los pesos de determinados compuestos. Sin embargo, Dmitri Mendeleev, cuando realiza su diseño de la tabla periódica, se da cuenta de que ciertos pesos no encajaban de acuerdo con el elemento que se estaba analizando. Entonces, decide él rehacer estos elementos y hace nuevos tanteos de pesos atómicos, ¿no?, de ciertos elementos, no de todos, y en base a ello, él vuelve a ubicar en su diseño propuesto. Además de eso, ya que hizo este tanteo, cabe resaltar que los estados de valencia también iban a cambiar. Y por último, y un gran aporte muy importante, es el dejar espacios vacíos, lo que llamamos vacantes, ¿no?, de algunas posiciones para ubicar a los elementos aún no descubiertos. Dmitri Mendeleev predijo de que los elementos, los 63 elementos hallados hasta ese entonces, no eran los únicos, habían muchos más. Entonces él dejó espacios vacíos para poder, ¿no?, ubicar allí a los elementos que aún no habían sido descubiertos, ¿no? Como el ejemplo es el aluminio, el silicio y algunos otros elementos. Entonces, estimados estudiantes, Dmitri Mendeleev fue un gran científico y es el primero, ¿no?, el primero en hacer un diseño ya parejo a como lo tenemos hoy en día en nuestras manos cuando vamos a ubicar los elementos en la tabla periódica, ¿no? Él se tomó la molestia ya de ubicarlos de cierta forma coherente, ¿sí?, ya no de una manera un poco abrupta como los otros científicos, sino que él realizó a través, como lo han visto en el video, ¿no?, de papelitos en pequeñas tarjetitas, un diseño más coherente, más estructurado para ubicar a los elementos en la tabla periódica. Así que con esto, estimados estudiantes, hemos culminado la clase de hoy, esperando que hayan podido comprender y recordando que él es el descubridor, ¿no?, y Julius Meyer es el co-descubridor porque ambos en el mismo año presentan sus evidencias con respecto a la ubicación y el diseño de la tabla periódica. No olvidar eso. Nos vemos en la siguiente clase. Hemos culminado el día de hoy. Cuídense mucho y hasta pronto.